Buenos días, mi estimable modorro, mi estimable modorra. ¿Me extrañaron? Yo sé que me extrañaron. Siempre se extraña una vieja despeinada y en pijama haciendo un review de las noticias. Yo también los extrañé muchísimo, pero no me daba tiempo ni de respirar, no se alcanzan a imaginar ustedes. Gracias a Dios, ahora sí llegó la chamba. Pero, pues muchachos, no quiero abandonarlos porque ya saben ustedes que me fascina la política y me encanta criticar a las personas, a los narcisistas en el poder. Cualquiera que este sea, no me van a criticar. En fin, el día de hoy vamos a hablar de un narcisista muy especial, Lorenzo Córdoba. Me encontré, estuve buscando varias notas, pero la verdad es que me quedé con una que es la más amplia, porque muestra perfectamente cómo, así como tu ex el narcisista que te manipulaba y te decía que no te ponía el cuerno cuando estaba con otra y que te engañaba del lugar en el que estaba, de esa misma manera, exactamente igual. Así, Lorenzo Córdoba nos engañaba y nos decía que él defendía la democracia, cuando en realidad defendía su democracia, la que él creía que era la democracia. Y pues no, mi ciela. En fin, si ustedes creían que se iban a deshacer de mí, se equivocaron. Aquí estamos, más modorros que nunca. Y ahora sí, sin más que decir por el momento, sí, dejen su like, compartan este video con sus amigos. Si no les gusta que hable en contra de Lorenzo Córdoba, compártanlo con sus enemigos para que les arruinen el día. Y dejen un comentario porque eso me ayuda mucho al algoritmo. Ahora sí, sin más que decir por el momento, comenzamos. Bueno, ayer nosotros lo platicamos aquí, Alejandro y yo, lo que representa esta decisión del particular Lorenzo Córdoba. Aunque obviamente negoció esta contratación al Latinus, siendo todavía consejero presidente del INE. Y eso a mí me da mucha risa. O sea, me parece vergonzoso, no lo voy a negar. O sea, me da pena, pero me da mucha risa cómo terminó en Latinus. O sea, Carmen Aristegui le escribió el prólogo de su libro. Se pudo haber ido con Carmen Aristegui y neta hubiera tenido muchísimo prestigio. Pero se fue con un farsante y un payaso. Y digo, no tengo nada en contra de Broso. Broso realmente, en general, era muy bueno. Su problema fue cuando llegó el 2018 y yo no sé qué le pasó y que hizo plop. Pero, o sea, Loret de Mola, Lorenzo. En serio. El de Frida Sofía. Güey, o sea, también, pero al final de cuentas es algo, digamos, lógico. es que no es lógico. Ahí yo pienso que le falló como le fallaron los asesores políticos a Lorenzo Córdoba, ahí. ¿Cómo fue a terminar en Latinus teniendo la oportunidad abierta con Carmen Aristegui, güey? O sea, de verdad, hasta pena da, la neta, hasta pena da. Eso directamente es perder el prestigio. Lorenzo Córdoba va a Latinus porque ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. Claro, la diferencia es que ahora es un particular y antes era un servidor público que tenía un mandato constitucional de ser un árbitro, de ser un servidor público escrupuloso para organizar las elecciones. Justamente es eso. De hecho, yo creo que justamente ese es el problema, que él era un servidor público que se supone que tenía que atender a toda la nación y no lo hizo, no lo hacía. O sea, en realidad, él atendía nada más a los que él consideraba y precisamente eso es lo que me aterroriza. ¿Cómo es posible que le hayamos permitido a una persona con esa calidad ética estar a cargo de la democracia nacional durante tanto tiempo? Pero, vaya, a mí me llama la atención lo que dice el presidente, que es, primero, un engaño. Pues sí, mucha gente defendió al INE, defendiendo, por supuesto, a Lorenzo Córdoba, a Edmundo Jacobo García, y entre los hechos estaban defendiendo a Ciro Murayama. Sus privilegios. Salieron a la calle a defender las millonadas de Lorenzo Córdoba. Y es justamente el asunto del narcisismo político. Hay una cosa entre los narcisistas que se llaman monos voladores. Los monos voladores es el círculo social que los apoya y que hace que el narcisista te siga manipulando y te siga, pues sí, lavando el cerebro para que tú hagas exactamente lo que él quiere.
Y es justamente eso es lo que pasó aquí, bueno, lo que yo considero que pasó aquí. Que Lorenzo Córdoba utilizó a sus monos voladores, más de 100,000 monos voladores, o no sé, 70,000, no sé cuántos fueron en la última marcha, que sí fueron bastantes, pero monos voladores. Y a ver, déjenme ver si encuentro por ahí un concepto de monos voladores, a ver si por ahí nos puede explicar alguien. Monos voladores del narcisista. A ver si me encuentro un video corto. 15 minutos, 22 minutos, 10 minutos. Ay, válgame Dios, parece ser un concepto complejo. A ver, tenemos Vamos a darle. Los narcisistas tienen una amplia gama de técnicas de manipulación. Ya vimos muchas de ellas en este canal. Y si quieres aprender, pero muy peligrosa, los monos voladores. Probablemente ya hayas tenido contacto con sus monos voladores y ni siquiera te hayas dado cuenta, ya que estos pueden disfrazarse de amigos cercanos, familiares que aparentemente quieren lo mejor para ti, o hasta gente neutral que parece imparcial. Ese es el asunto, o sea, son personas que incluso ellos están siendo manipulados por el narcisista. No es nada más gente que también son narcisistas y te quieren manipular o que yo qué sé, no. Ellos también están siendo manipulados por el narcisista. En este vídeo exploraremos Sí. Empecemos. Primero veamos de dónde viene el término monos voladores. Cualquiera que recuerde haber visto al Mago de Oz cuando era niño, probablemente recordará lo horribles que eran los monos voladores de la malvada bruja del oeste. Eso tiene sentido, ahora cuadra. Estos monos eran enviados por la bruja para hacer su trabajo sucio. Y desde entonces la frase se ha convertido en sinónimo de personas que terminan haciendo el trabajo sucio de un narcisista. Los monos voladores son personas que actúan a favor del narcisista, siendo conscientes de ello o no. Son sus sirvientes. Lo malo es que muchas veces no saben que lo son, a menudo quedan atrapados en el plan del narcisista. Es justamente lo que pasó. A final de cuentas, todas las personas que fueron a la marcha iban creyendo que estaban defendiendo la democracia. Bueno, no todos, algunos la neta es que sí, yo creo que sí saben que eso no es democracia, que eso es una jodedera. Incluso muchas de esas personas, porque a final de cuentas muchos son privilegiados, muchas de esas personas realmente creen que no todo el mundo debería votar. Que nada más ellos porque ellos son estudiados. Que la gente que no estudia no debe votar. De verdad lo creen, o sea, yo los he escuchado de primera mano, o sea, yo he vivido con ellos, he estado con ellos. Y yo los he escuchado decir que no todo el mundo debería de votar. ¿Cómo es posible? Híjole. Llevando información de un lado a otro. Pero... Bueno, se entiende el punto, ¿verdad? Vamos a seguir con el análisis. Y de otros consejeros y de Edmundo Jacobo. Eso es lo que salió la gente a defender. Hijo, man. Y luego, el hecho de que se tome una determinación. Eso es lo que salió la gente a defender, o sea, los altos salarios de estos desgraciados, el estar todo el tiempo con personas, bueno, o sea, con gente en el INE que está manipulando las cosas a su favor, que ponen las ideas como ellos quieren, que es la democracia según ellos indican. No son personas congruentes con su puesto político. Su nivel de ética es nulo, absolutamente nulo. No están defendiendo el gobierno. O sea, cuando yo me refiero al gobierno, no me refiero al Estado. No me refiero a López Obrador o al PRI o a Morena o lo que tú quieras. No, me refiero al gobierno. O sea, al régimen, a lo que nos rige. Tú cuando tú te riges a ti mismo, tú te gobiernas. Tú eres tu propio dueño. En el caso del país, nosotros somos los dueños, o sea, el pueblo. Tanto ellos como nosotros. Pero ellos quieren tener determinadas prebendas, determinados derechos, pues eso es justamente lo que quiere decir la palabra privilegio. Ley privativa. Privis, creo. Leyus, déjenme ver, pero privilegio, o sea, es una ley privativa. Chéquense. Privilegio procede del latín privilegium. Formado a partir de primum y lex, que significa ley o medida excepcional que concierne exclusivamente a un particular. También inmunidad, prerrogativa y extensión. O sea, ellos quieren una ley específica para ellos y otra para todos los demás. Y eso no se puede. Ya me voy a poner grosera, pero mi mamá me pega. Eso no se puede.
La ley es para todos y tendría que estar aplicando para todos, pero ellos siguen siendo privilegiados. De hecho, siguen siendo privilegiados. Muy en serio. Discriminación de este nivel, pues sí, es un acto de decadencia, es un signo de decadencia. Es un signo de decadencia social, fíjense. A mí me parece y es precisamente porque se permite que algunas personas acumulen exceso de recursos. Eso es lo que yo pienso que es un peligro, que permitamos que haya gente que acumule exceso de recursos. Yo no creo que esté mal que acumulemos recursos, pues está bien, todos tenemos derecho a hacer nuestra luchita y a ganar la chuleta, perseguir la chuleta y a juntar de la chuleta. Pero ya cosas como Salinas Pliego, que abusa del pueblo y encima de todo se burla de nosotros, porque eso es lo que hace. Ese señor que jamás ha tenido que andar en combi por necesidad. Ese señor que jamás ha pasado un día de hambre si no es porque él decide que no quiere comer. Y quién sabe si decida. Yo sí, y yo creo que tú también. La verdad. Que has tenido que comer cosas malas, sopas Maruchan, porque no te alcanzaba para otra cosa. O que simple y sencillamente has tenido que dejar de comer un día porque no te alcanza la comida. No te alcanza el dinero. Te tienes que regresar a pie porque no te alcanza para el camión. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado, o sea, a mí me ha pasado. Yo me he aventado unas caminatas largas, porque no me alcanzaba para el camión. Largas sabrosas, o sea, de que así kilómetros. Entonces, o sea, estas personas que jamás en su vida han tenido que caminar por necesidad, que si caminan es para perseguir la pelota de golf, quieren venir a decirnos cómo armar democracia sin entender, sin comprender qué significa el pueblo. Porque también perfectamente podría haber ido con Carmen Aristegui. Está bien, o Reforma, ¿no? Donde ha escrito. Pero el otro sí es un proyecto. O Reforma, exactamente. O sea, incluso podría haberse ido al Financiero y no hubiera perdido prestigio. Lo de Carmen Aristegui, o sea, a mí me parece loquísimo. Pues si Carmen Aristegui le hizo el prólogo de su libro y él hubiera tenido muy buen prestigio si se hubiera ido con ella, o al Excelsior, o al Reforma. ¿Por qué a Latinos? ¡Qué mendigoso, qué mendigoso! Proyecto Álvaro abiertamente opositor. Y está bien que sea opositor, nada más que importa, el asunto financiado por un grupo político. Es un grupo político, Correcto. no es un grupo periodístico, es un grupo político. Pero igual, efectivamente, podría ser presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que lidera Claudio X González y que financian los principales magnates de México. Mira, y termina siendo, Álvaro, yo digo que la decisión de irse a Latinos me sigue pareciendo un acto de congruencia de Lorenzo Córdoba. O sea, que era lo que decías ayer, y de honestidad. Y de honestidad, porque al final ahí andaba, ¿no? El gran tema no es ese, lo deshonesto, lo ruin y lo decadente es que Lorenzo Córdoba haya impulsado, junto con sus amigos, los Claudios X, etcétera, todos ellos, hayan impulsado una movilización. Los Claudios X se pasó. Pero sí, yo pienso que por eso están Latinos, fíjense. O sea, a mí me da un poco... Los Claudios X. O sea, me da un poco la impresión de que por eso entró a Latinos. Que a lo mejor hay algún pacto con Claudio X González, yo qué sé, para poder impulsar esa plataforma. Y lo único que hizo fue desprestigiarse solo. Y es que Claudio X no logra entender cómo funciona la mentalidad del mexicano. No pueden entenderlo porque jamás han andado a pie. Ese es mi punto. Movilización de gente, de ciudadanos, con el engaño de que se trataba de defender a un árbitro imparcial. Porque esa es la defensa. No se nos olvide. O sea, luego uno da por hecho, porque pues, lo ve uno con más claridad, lo comenta uno todo el día, lo ve, lo analiza, y era pues sí un acto opositor. Pero no, el llamado, Álvaro, era supuestamente a defender a un árbitro neutral, a defender la democracia. Efectivamente, pero él nunca fue un árbitro neutral y de hecho yo pensaba ponerlo al final, pero esta es una excelente oportunidad para mostrarles lo siguiente. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, dime, ¿me escuchas? Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, que bueno. Eso, cabrón. ¿Cómo? Discúlpame, ¿qué? ¿Cómo chingan? ¿Perdón? O sea, estás en un país en el que existen cientos, si no es que miles de comunidades indígenas alternativas. ¿Cómo te atreves
No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el... No, y ustedes disculpen, tuve que cortar un segundo la transmisión, pero voy a volverlo a poner. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE. Unas crónicas marcianas, hablar con el pueblo desde el INE. Crónicas marcianas desde el INE. Hablar con el pueblo. Imagínense el nivel, la calidad humana de esa persona a la que tuvimos instalada en el INE de una manera súper narcisista. No, exactamente. No, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto que a ver, güey, había una... No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. O sea, se está burlando de personas que le están pidiendo, diputados, que le están pidiendo representación política porque la merecen, porque es su derecho constitucional. Y este güey cree que son crónicas marcianas. Y encima de todo, también incluye a personas que han vivido dramas severos, dolores severos como los padres de Ayotzinapa, que es un tema delicadísimo. Y dice, desde los padres de Ayotzinapa hasta esto que habla tipo jefe toro sentado. Indignante esta conversación que sostienen estos dos desgraciados. Indignante. Y a mí me parece, o sea, que realmente no creo que debieran haber... Porque esto fue hace ¿qué? ¿5, 6, 7 años? 7 años. Hace 7 años. O sea, bueno, a ver, ¿logran ver ahí ustedes el tiempo? Sí, aquí está. Aquí está. ¿Sí lo ven? Chéquense. Hace 7 años. 7 años. ¿Cómo diablos permitimos que se quedara durante tanto tiempo una persona que le faltó de esa manera y con esa magnitud a todo el pueblo de México? ¡Qué indignante! Narcisista. A defender a alguien que estaba parado en medio de todos. Pero, o sea, como un árbitro equilibrado, etcétera. Y la movilización resulta ser una mentira. Porque él estaba sentado, básicamente, con los enemigos de la otra parte, en la que está dividido el país políticamente, lo cual termina con... O sea, y además estaba sentado con la minoría. No es muy democrático de su parte. Confirmando, pues, hacia dónde bateaba. Yo ayer decía, y a lo mejor vale la pena volverlo a ver, porque ese video es muy trágico. Es muy trágico porque es el último gran acto. Yo digo que ahí toca Lorenzo Córdoba el suelo. Cuando cobra estas imágenes, Álvaro. No, lo del cheque ya estaba previsto, a lo mejor, no, eso estaba previsto. Güey, ¿vieron eso? Justamente es la cara de un niño chiquito de 10 años. Suelo. Vean eso. Un niño chiquito burlándose de la niña que le pidió la tarea al maestro, que le dijo que le recordó al maestro que pidiera la tarea. Yo he visto esa cara porque yo era esa niña. O sea, yo era la niña que le preguntaba al maestro todo porque yo quería saber todo. Y esa era la cara. Esas eran las caras de burla que yo recibía en el salón. No cobra ese tipo de caras de burla. Dios mío, ¿cuántos años tienes, Lorenzo? ¿8? Estas imágenes, Álvaro. Lo del cheque ya estaba... Güey, el otro con la misma cara, Dios mío. No. Eso estaba previsto. Pero esta parte ya es... Mira, si puedes... Cuando está hablando la diputada Julieta Ramírez Padilla... Jiménez Padilla, ¿no? No. Ya no, es Ramírez. Sí. Julieta Ramírez Padilla. Correcto. Habla... Donde le reclama, le dice, usted le está dando su repasón de despedida. Todavía le da otro. Pero le está diciendo, usted ha jugado así y asado. Y él está con Edmundo Jacobo, que es otro caso que conviene comentar enseguida. ¿Cómo no? Pero creo que vale la pena volver a ver este video, porque sí es un video donde toca fondo. Este personaje toca fondo. Vamos a verlo.
Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia. Y en nombre de la democracia, tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas. ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, no! Del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008. Güey, es que eso es lo que les digo. Personas que tienen ese nivel de racismo y de clasismo y que hacen estos gestos cuando les están reclamando, cuando les están diciendo, es que es el nivel, o sea, estos son sociópatas, qué bárbaros. Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Y estamos en 2023 y le seguimos permitiendo, porque nosotros somos los que deberíamos estar saliendo al rescate del INE. Somos nosotros. Nosotros somos los que deberíamos estar saliendo al rescate del INE para que gente como esta no lo vuelva a tocar. Necesitamos gente verdaderamente democrática. Gente laica en el sentido democrático, no sé cómo decirlo, pero neutral. Gente neutral, Dios mío. Ah, pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año? Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales. Y así pasarán a la historia. Para tener calidad moral de tachar al Plan B de inconstitucional, debieron de haberse amparado en la reforma del Pacto por México de Peña Nieto en el 2014, esa que aprovecharon para ampliar su periodo. Y les guste o no les guste, el Plan B es un reclamo popular. Es un reclamo popular. Ya estamos hartos. Estamos hartos de que esas personas privilegiadas en todos los sentidos, privilegiadas económicamente, privilegiadas en cuestión de salud, privilegiadas en cuestión de alimentación, privilegiadas, porque ellos sí comen carne todos los días, déjenme decirles. Ellos que les dicen a ustedes que se vuelvan veganos, ellos sí comen carne todos los días, se los juro. Se les nota. Privilegiados en cuestión de educación, privilegiados en todos los mendigos sentidos. ¿Por qué tienen que estarnos diciendo qué hacer? ¿Por qué son ellos los que tienen que estar dictando qué es la democracia y cómo funciona? Que se bajen los sueldos es un reclamo. Que respeten la Constitución es un reclamo de la gente. Que no despilfarren en comidas, en viáticos, en lavandería, en chofer, en limpieza, es una exigencia. Hijo de su... Lo tengo aquí, pero no lo puedo decir. Desgraciado, maldito, híjole. Desgraciado, malvado, es la palabra, no maldito, malvado. ¿Saben qué? Ni siquiera malévolo. Malévolo. La palabra malévolo viene de la voluntad de hacer el mal. Malévolus, y significa que desea hacer daño. Malus, malo, y volo, de voluntad, de desear o querer. La voluntad de hacer el mal es malévolo. Esto es malévolo. Todo esto, toda esta situación. A nosotros no se nos olvida que este señor Edmundo Jacobo junto con Lorenzo Córdoba hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México. Pues era lo que les decía, por supuesto, sí, ¿no? Sí, claro. Claro, que no se nos olvide, las palabras que utilizó. Los padres de Ayotzinapa, hasta esto que a ver, güey, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Esa persona era la que dirigía el INE, el Instituto Nacional que se supone que debe proteger la democracia y la voluntad del pueblo. Y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Imagínense el nivel ético. Deja tu moral, porque la moral es un árbol de moras. El nivel ético de esas personas. El de las risas en esa llamada telefónica está aquí, Edmundo Jacobo. Si hubieran tenido tantita vergüenza ese día. ¡Güey, no es cierto! Telefónica está aquí, Edmundo Jacobo. No si hubieran puede tenido ser, tantita vergüenza ese día. Dios mío, la reacción. Dios mío. Ay, no puede ser. No. Híjole, estoy a nada de votar este video, pero no, vamos a seguirle. Ese día hubieran renunciado. Y por cierto, no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de finiquito, ni con su seguro de separación, que por cierto, aún no han informado cuánto pretenden llevarse.
Como por qué tendrían que informar y decidir ellos cuánto se van a llevar. ¿Por qué les permitimos eso? A 2 personas, nosotros 100 mil millones de personas, quién sabe cuántos somos en México. ¿Por qué les permitimos eso a 2 hijos de la... desgraciados, 2 desgraciados? Toca, ahora, fíjate, si tú lo ves ahí como funcionario del INE, el nivel de madurez es el de un niño de 8 años, ¿eh? Tener esas reacciones, o sea, ni siquiera tuvo la capacidad de quedarse impávido ante la reclamación, ante el reclamo. Es directamente eso, es una reacción narcisista. O sea, estas personas tienen un trastorno de personalidad narcisista súper evidente. No soy psiquiatra, pero no es como que necesite serlo, la neta. Es evidente que tienen un trastorno de personalidad narcisista muy, muy arraigado. Y la neta es que tampoco soy psiquiatra ni nada, pero me vale. Entonces, tienen cara de sociópatas. Esto que están haciendo es sociópata. El máximo funcionario Personas antisociales, son personas antisociales. del INE, riéndose, así. Dices, híjole, qué tremendo. Otra vez el marciano, ¿no? Pero si tú piensas, Álvaro, que ese es el hombre que se va a ir a Latinos, tiene todo sentido, ¿no? Que ese es el hombre que se va a ir a Latinos, ahí es en donde dices, pues claro, tiene el nivel de madurez de un niño de 8 años. Obviamente va a elegir a un mentiroso y a un payaso. Hombre, Aborrece a la diputada que está hablando y lo mínimo que puede hacer, porque la aborrece, ese supuesto árbitro imparcial, son estos gestos. pero Alejandro, más allá es correcto. Tú dices, estas imágenes de Lorenzo Córdoba revelan que tocó fondo. Yo lo recuerdo también, para mí es algo muy relevante, la reunión clandestina que hubo en la casa de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo, presidida por Lorenzo Córdoba, presidente del órgano electoral, del árbitro electoral, con los presidentes de los 3 principales partidos de oposición, con Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, presidentes del PAN, del PRI y del PRD, confirmada por el propio Jesús Zambrano. Ese solo hecho, desde mi punto de vista, revela la traición de Lorenzo Córdoba y evidentemente del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo a la Constitución, porque la Constitución... Pues es que eso ya es una reunión de narcisistas. O sea, ya no tiene, ya ni siquiera, a mí me parece ya hasta nimio después de todo lo demás. O sea, pues sí, obviamente tienen sus intereses bien puestos. Ellos tienen un interés bien específico. Entonces, bueno. Les otorgó un mandato a quienes tenían esa responsabilidad de organizar elecciones y de dirimir la competencia entre partidos con imparcialidad, con independencia, con legalidad, con objetividad. Y eso no lo observaron, eso no lo hicieron. Entonces, la decadencia es, lamento decirlo así, porque es muy joven Lorenzo Córdoba, pero ¿a qué? Una decadencia a tan... Es que no es decadencia, Álvaro. No es decadencia, es narcisismo. Es narcisismo político. O sea, de hecho, lo digo con esa palabra porque a mí me parece más que evidente, que el caballero tiene un trastorno de personalidad. Él no debería estar y no por el trastorno, porque no lo tiene controlado. Porque pues ok, mucha gente tiene trastornos neurológicos, trastornos de personalidad. De hecho, muchos en la política tienen trastorno narcisista de la personalidad. Creo que es uno de los más comunes. O sea, a final de cuentas necesitan tener control. Entonces, evidentemente, terminan en la política. No todo el mundo, por supuesto. O sea, hay personas que podemos claramente ver, por ejemplo, esta señora, ¿cómo se llama? Ay, híjole, siempre se me olvida su nombre.
Patricia Mercado. Patricia Mercado no es narcisista. De hecho, Patricia Mercado, a pesar de ser de derecha, es panista. Bueno, fue panista, ahora creo que está en Movimiento Ciudadano, pero es de derecha. Ella promovió el movimiento para hacer legal la libre decisión de la maternidad. Para ayudar a las mujeres a que si no quieren o no pueden sostener a un hijo, pues no lo tengan. Y digo, pues nosotros podemos estar a favor o en contra, pero sí tienes que tomar en cuenta que si tú no le vas a mantener el niño, entonces no tienes por qué opinar. Porque no le vas a sostener el niño, no se lo vas a cuidar cuando ella se vaya a trabajar, no lo vas a educar si ella lo tiene que dejar solo, no sé si me explico. Entonces, o sea, pues, independientemente de lo que nosotros podamos o no podamos pensar, el derecho está ahí y está ahí gracias a Patricia Mercado, que es panista. O sea, yo no digo que todos los de derecha y todos los panistas sean narcisistas políticos, no. De hecho, hay mucho de izquierda que también es narcisista político. Pero también hay mucha gente, tanto en el PRI como en el PAN como en Movimiento Ciudadano, que realmente quieren el bien de la nación. Esos son a los que deberíamos apoyar y tendríamos que estarles poniendo altos a la primera a personas como este desgraciado. O sea, Lorenzo Córdoba lo dejamos seguir. Él se cree superpoderoso. El nivel de poder que él cree que tiene en su cabeza ya es ridículo. O sea, ya está teniendo una situación en donde directamente está cayendo en una manipulación social. O sea, está manipulando a la sociedad y está haciendo que personas que no se informan de la manera correcta salgan a defender algo que no tenía nada que ver con lo que en realidad estaba pasando. A esa edad, me parece que ya lo ha marcado y puede tener futuro porque es muy probable que Lorenzo Córdoba sea impulsado o él mismo se impulse para ser rector de la UNAM. Ay, no, líbrenos Dios de algo así. De hecho, yo ni siquiera creo que debiera haber sido aceptado en la UNAM. Primero que nada por la cantidad de tiempo que se tardó en regresar. O sea, que a final de cuentas él debió de haber perdido su plaza hace mucho tiempo. Pero necesitaba seguir robando del INE y necesitaba seguir estafando al pueblo de México y manipulándonos. Ahora imagínate que esa persona con ese nivel ético se tome cargo de la máxima casa de estudios, que la boca se te haga chicharrón, Álvaro. Primero para ser director del Instituto de Investigaciones Jurídicas o rector de la UNAM en noviembre de este año, una vez que termine su periodo el actual rector. Líbrenos Dios, líbrenos Dios. Yo no tengo duda de que él va a seguir en la actividad política. De hecho, Álvaro, no todo mundo lo ve como lo ve haciendo esos gestos y lo ve como un tipo congruente. Es que no nada más es no nada más es incongruente. Es manipulador. Y esto ya es una agresión al pueblo. Todo esto es una agresión al pueblo. Si te sientas, por ejemplo, en alguien que lee Latinos normalmente, alguien que marchó, no importa por qué, marchó convencido de que se trataba de marchar en contra de López Obrador, en contra de Morena. No importa por qué. Se puso la playera esa rosa y marchó. No importa por qué, marchó para esa persona. Esos gestos que nos... Nomás hay que tomar en cuenta que tuvieron suficiente dinero como para uniformarse. Así lo voy a dejar. Nosotros encontramos en ese video como un símbolo de la decadencia del árbitro supuestamente neutral. Para muchos, estos son un acto de definición y de dignidad, seguramente. Porque hay... Y el Edmundo Jacobo muchísimo más discreto, pero también. O sea, se nota que él sí busca proteger su imagen. A Lorenzo Córdoba, o sea, yo pienso que a Lorenzo Córdoba lo han asesorado los del Colegio de la Imagen Pública, pero yo creo que no fue suficiente, porque a final de cuentas Lorenzo Córdoba no se autogobierna, era lo que les decía, no tiene gobierno propio. Precisamente por eso tuvo esta situación en donde no logró quedarse impávido ante los cuestionamientos y los confrontamientos. Una cara neutral le hubiera ayudado mucho, por lo menos a que no se le fueran encima, pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó en realidad es que él demuestra el nivel de infantilismo que tiene. ¿Hay una parte que lo ve así? Sí, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y entonces si uno lo critica, te dicen, ¿y por qué no? ¿Te arde que haya sido a Latinos?
me arde, no que se haya ido Latinos, a mí me arde que esté así, sí me arde, y no entiendo por qué no tendría que arderme. Sí me arde que se burle de esa manera del pueblo de México la persona que se supone que era el árbitro de la democracia nacional. Que se burle de nosotros, de todos nosotros. Porque se está burlando no nada más de los pueblos indígenas, sino de todos los que le estamos reclamando que se haya burlado de ellos. No, la verdad es que yo no tengo ningún... ¿Hay alguien? No creo que alguien pueda decir eso. Pero, bueno, sí, no, yo tampoco creo que alguien pueda decir eso. O sea, a final de cuentas, si se fue a Latinos es porque ese es su nivel intelectual. O sea, no es tan inteligente como él cree. Y no solo eso, de hecho, es bastante más bruto de lo que se imagina. Es bastante más tonto de lo que alcanza a ver, pero tiene muy buenas conexiones, por desgracia. ¿Te arde que se haya ido? No, pues como el mismo medio es un acto político. O sea, la decisión de Lorenzo Córdoba, yo creo que él la razonó, lo considero un hombre inteligente. Creo que él la razonó, Álvaro, como un evento político, como una definición política. Y ese tipo de definiciones se valen. Lo malo es que nos engañó durante... ¿Cuántos años duró como consejero presidente? Desde 2014. Desde 2014. Desde que Enrique Peña lo puso ahí, porque ese también es lo malo es que durante 9 años, Álvaro, pues engañó a muchos. No, es que al año 2 nos dimos cuenta de que era una basura de persona. ¿Qué fue lo que pasó que permitimos que se quedara otros 7? Con que era alguien neutral. Ese es lo malo. Porque no nos engañó, no era alguien neutral, era evidente que no lo era. O sea, al final estuvo, o sea, si hubiera podido intervenir en la elección de 2018, si no se le hubiera ido todo el mundo encima, o sea, porque ellos vieron el peligro. Yo pienso que justamente pusieron a Lorenzo Córdoba para poder volver a robarse las elecciones y no lo lograron. Y no lo lograron porque sabían que el pueblo se les iba a volcar. Pero por el otro lado, yo creo que es un acto de definición política. Si él no lo vio como un acto de definición política, pues qué error, pero no lo creo. O sea, es un hombre inteligente, estaba tomando una determinación, irse a un grupo político que tiene un medio, yo creo irse pues, a trabajar con Roberto Madrazo no es una cosa que decidas todos los días, Álvaro. O sea, es algo que decides en un momento como este en su vida. Pues es una decisión bastante tonta. Yo pienso que es un acuerdo con Claudio X González. Seguramente el acuerdo lo tenía desde hace mucho, porque es una decisión bastante tonta. Esta decisión en realidad le está quitando prestigio. Teniendo la oportunidad de irse con Carmen Aristegui o al Financiero o al Reforma o al Universal, se va a Latinos. No es lógico. Es congruente, eso sí. Es muy congruente, pero no es lógico. Porque es una decisión de vida. Claro que es una decisión. Es una decisión de vida. ¿Decisión de vida? Claro que es una decisión política. Claro que es como cuando dices, no más. Pero es que ellos no se dan cuenta de cómo nosotros los percibimos como si fueran de plastilina. O sea, como que no alcanzan a comprender, no se percatan de cómo el pueblo los ve como si... es que parecen de plastilina, parecen de juguete. Todos los partidos políticos que tiene, bueno, pues no son partidos políticos, ¿cómo se podrían decir? Sociedad civil, asociaciones civiles que tiene Claudio X González. Mexicanos por México, ¿cómo? Va por México y de todas esas cosas. A final de cuentas son tendencias políticas que dicen que vienen de la sociedad civil, pero ¿cuál sociedad civil si todos ellos están involucrados en la política? A mí no me invitaron. Y si me hubieran invitado, no hubiera ido porque yo sé que todos ellos están involucrados en la política. ¿Cuál sociedad civil? ¿Te invitaron? Digo, guardando todas las proporciones, pero hay muchos personajes que en algún momento toman ese tipo de determinaciones. ¿Cuáles proporciones, Alejandro? En su vida, y son las que marcan para siempre. Y yo creo que el último tramo de Lorenzo, yo no lo celebro porque yo no sé si él se dio cuenta, si se vio desde afuera y si había un grupo honesto rodeándolo, porque no siempre estás rodeado de la gente honesta, que le dijo, Lorenzo, oye, cuidado con esto. Yo no creo que alguien le haya dicho eso. Yo creo que más bien todos los que lo estaban animando a asumir esa condición eran exactamente los que lo iban a terminar invitando a Latinos. Fíjate que yo creo que no. Yo sí creo que hubo gente que trató de disuadirlo y yo me imagino que los del Colegio de la Imagen Pública trataron de disuadirlo de entrar a Latinos, porque él tiene asesoramiento de los del Colegio de la Imagen Pública. Estoy segura, no tengo ni una sola duda.
De hecho, aquí mismo hay una toma, pero ahorita me regreso para que la veamos. Si alcanzan a ver esta justamente. No la alcanzan a ver. Ahorita se las pongo para que la veamos. Él solía vestirse de traje todo el tiempo. Y cuando empezaron los ataques en su contra el año pasado, ahora sí ya usa camisa de manga corta y el cuellito un poquito abierto y un poquito despeinado. Eso fue asesoramiento del Colegio de la Imagen Pública, para hacerlo ver un poquito más desparpajado y relajado. Imagínense. Y yo creo que ellos han de haber tratado de disuadirlo, porque son personas muy inteligentes y saben lo que está pasando. Pero a mí me parece que Lorenzo ya tenía un trato, o sea, de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo, a lo mejor y me equivoco, ¿verdad? Yo estoy desde acá, desde mi casa de interés social. Pero a mí me da la impresión de que ya tenía un trato con Claudio X González. O aprobándole que tomara la determinación de irse a Latinos, o sea, irse a servir a un político desprestigiado. Y luego, imagínense, la democracia vale, el autoritarismo cuesta. Imagínense esa frase justo debajo de un tipo que dijo: yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Se los dejo sobre la mesa. Como Roberto Madrazo pintado, es una decisión de vida, Álvaro. Es una decisión de vida y yo creo que se equivocó. Pues muchachos, eso es lo único que vamos a hacer review el día de hoy, porque tengo un montón de cosas que hacer y ahorita ya llevo 40 minutos de video. Espero que les esté gustando, espero no haberme amargado mucho, porque la verdad es que hoy sí me amargué, no me esperaba, hasta me dolió la cabeza del coraje. Pero sí, realmente me molesta mucho el nivel de cinismo de estas personas, y a mí me parece que hay que poner sobre la mesa el hecho de que tienen un trastorno de personalidad narcisista. Insisto, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero tampoco es como que se tenga que hacer para ver lo evidente. Es evidente que tienen un trastorno de personalidad narcisista y un comportamiento de niños de 8 años. Porque ya, o sea, esto que pasó y que, o sea, bueno, esta historia que vimos ahorita, no nada más es de un trastorno de personalidad narcisista, ya directamente es de un comportamiento de un niño berrinchudo de 8 años. Se los juro, esas caras eran las que me hacían a mí mis compañeros para burlarse de mí. Y ahorita que vi a la señora hablando, claro, la señora le está diciendo al maestro que entregue la tarea, o sea, la señora está exponiendo las cosas, está pidiéndole al maestro que explique cosas que nadie quiere escuchar. Esas eran las caras de burla que me hacían a mí mis compañeros cuando tenían 8 años. Yo me imagino que ahorita ya, pues, mis compañeros deben ser personas maduras y probablemente les interesaría escuchar que yo le preguntara al maestro esto o lo otro. Pero, pues, este señor tiene que 30 y tantos años, no sé cuántos años tenga, a ver, déjenme ver. Lorenzo Córdoba Vialelo. Tiene 51 años. ¡51 años! Tiene 51 años, está haciendo caras de un niño de 8. Me hubiera imaginado que tuviera 40, a lo mejor 45, pero tiene 50. 51 años. Dios mío. No, ya, renuncio, muchachos. Paren el mundo, me quiero bajar. Pues bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó, pues no se preocupen, dejen un comentario aquí diciéndome que no les gustó y compartan este video con sus enemigos para que les arruinen el día. Y si sí les gustó, dejen su like y dejen un comentario para que me ayuden con el algoritmo y compartan este video con sus amigos para que les informen acerca del narcisismo político y por qué tenemos que supervisar la salud mental de las personas que llevan a cabo procesos gubernamentales y democráticos. Es cuanto. Muchas gracias por ver este video y recuerden que todo es mental, pero la mente es bioquímica